Historia de la Argentina, 1890-1900. Los éxitos económicos. La historia de la Argentina es una vasta y apasionante materia que abarca desde el descubrimiento del Río de la Plata por Juan Díaz de Solís hasta el actual gobierno del doctor Carlos Saúl Menem. El diseño que comprende el régimen 1890 a 1900 se presenta como la transición fundamental entre la arcaica Argentina criolla y la moderna, que, organizando su producción, en parte gracias al aporte inmigratorio, se vincula a los circuitos económicos y financieros internacionales. Signado por un creciente cosmopolitismo y enardecido por la fiebre del positivismo, nuestro país busca definir una identidad propia, orientado por la hegemónica presencia de la roca, quien ha logrado hacer prevalecer su política sobre los ataques del radicalismo y los cuestionamientos de índole socialista y anarquista de los nuevos proletarios. Este tramo de nuestra historia estará compuesto por 14 tomos, en los que se relatan los acontecimientos políticos, económicos, sociales, artísticos y deportivos que marcaron la vida de los argentinos. Cada volumen incluye testimonios y opiniones de destacadas personalidades, que en muchos casos protagonizaron o fueron testigos principales de los hechos que se relatan. El régimen, 1890-1900. Libros que componen este periodo: La Revolución del Parque, El honor que se paga, La transformación urbana, Las revoluciones radicales, Los éxitos económicos, Inmigraciones exóticas, El mundo de la época, Gran Bretaña y la Argentina, Teatro, circo, arte lírico, Las economías regionales, Consolidación del Estado, El triunfo del positivismo, Anarquismo, socialismo, sindicalismo y las grandes obras públicas. Director de la obra: Félix Luna. Secretaria de redacción: María Sáenz Quesada. Colaboradores de los libros del periodo 1890 a 1900: Teresa Alfieri, Julio Ardiles Grey, Francisco Arias Peledano, Armando Raúl Bazán, Lilia Ana Bertoni, Miguel Bravo Terín, Jorge Calvetti, Adolfo Casablanca, José Grunfeld, Edmundo Gioborg, Ramón Gutiérrez, José Aixason, Manuel Ala Prida, Rodolfo Livingston, Pedro Santos Martínez, Adriana Beatriz Martino, Víctor Mazú, James Neilson, Elvira Orfi, Carlos Páez de la Torre, Javier Pascucci, Eduardo Horacio Pasalacúa, Luis Alberto Romero, Hilda Sabato, María Cristina San Román, Marcelo Stubrin, Vicente Vázquez Precedo, Gregorio Weinberg. Coordinación general: Cecilia Pisos. Diagramación: Carlos Peralta. Impreso en Colombia por la presente edición Editorial Sarmientos S.A. 1992. Introducción. Luego de la crisis financiera de los años 90, el país mostró su capacidad de recuperación, apoyada en las actividades rurales, sobre todo el cultivo de cereales. En esa época se forjó el mito de que un par de buenas cosechas sacarían siempre a la Argentina de sus dificultades económicas. La alfalfa para el engorde de ganado, el maíz y el trigo cultivados por arrendatarios y medieros constituían la base de la nueva riqueza. Pero el despliegue de la economía agroexportadora trajo también aparejado un movimiento de industrialización, localizado en las grandes ciudades. La expansión económica tenía su sede principal en el litoral. No obstante, áreas como Tucumán y Cuyo consiguieron incorporarse a la corriente del progreso. En la década de 1890 se consolidó definitivamente el diseño de país que venía esbozándose desde 20 años antes. Lo que había sido apenas un borrador se definió con firmeza en este diseño, cuya iniciación había parecido catastrófica. Se sabe que cuando empieza una crisis, pero nunca cuando termina. La de 1890 fue remitiendo gradualmente y en un lapso relativamente corto, si algo quedó en claro, fue la solidez del sistema económico que se había venido estructurando. No obstante, el
El tropezón financiero demostró su actitud para superar situaciones difíciles y retomar el camino del progreso. A lo largo de la década que venimos estudiando, se evidencia que la Argentina ha conquistado un destino exportador de productos agrícolas y ganaderos, que sus gruesos saldos exportables le permiten acumular los capitales necesarios para pagar su deuda externa y enriquecer no solo a los tenedores de la tierra, sino también a una clase media que se inserta en las actividades comerciales, industriales y de servicio. También se pone de relieve la fuerza de la relación que se ha establecido con los británicos, cuyas inversiones cubren virtualmente todos los campos redituables. Gran Bretaña define asimismo su condición de mejor cliente, convirtiéndose en un socio que vigila cuidadosamente las alternativas políticas que suceden en la Argentina y mira con satisfacción la recuperada estabilidad del país. Finalmente, en la década que analizamos, se asiste a una creciente urbanización, con lo que será también un proceso previsible. El crecimiento del proletariado, cuyas reivindicaciones no dejan de inquietar a los sectores dirigentes, así como un mejoramiento en la educación popular, reaseguro a largo plazo para estas inquietudes. El campo, rompeolas de la crisis. La crisis de 1890 fue consecuencia de un complejo de factores que se ha estudiado en otros tomos, aunque castigo a todos los sectores tuvo efectos menores sobre la actividad agrícola y ganadera, que en ese momento vivía en un proceso de expansión. La manifestación más notable de este cambio fue la exportación de ganado vacuno en pie. En 1887, este tipo de relación comercial con el exterior había redituado casi 5 millones de pesos oro. 10 años más tarde alcanzaba casi 12 millones de igual moneda. Y los vacunos argentinos se imponían a similares de Estados Unidos, Canadá y Australia, sobre todo por su bajo precio. Pero también el ganado ovino sufría los efectos de la transformación rural. El merino era desplazado hacia el sur, a los campos patagónicos que se iban poblando lentamente de lanades, transportados mediante prolongados arreos. En su lugar venía el Lincoln, luego el Rodney Marsh y otras razas. La mayor parte de la provincia de Buenos Aires, así como el sur de Córdoba y Entre Ríos, fueron escenarios en lo que se pudo palpar a simple vista esta transformación. Desaparecían las majadas o cambiaba su aspecto, en su lugar aparecían tropas de vacunos que dejaban atrás las características de sus antepasados criollos, flacos y guampudos para dondearse, hacerse más grasos, más opulentos, con patas más cortas. Ocurría que las exportaciones de ganado y de carne congelada exigían un producto que fuera grato al paladar europeo. La desmerinización del ovino y la mestización del vacuno con razas inglesas requería cambios en la alimentación. Los tradicionales pastos duros que poblaban las pampas debían reemplazarse por pastos tiernos. Esta mutación era costosa, porque implicaba la necesidad de roturar la tierra. En 1890, un artículo del estanciero Benigno del Carri, publicado en los Anales de la Sociedad Rural Argentina, analizaba las desventajas de los métodos que se venían utilizando. Tradicionalmente, el procedimiento seguido por mis distinguidos predecesores no está seguramente al alcance de todos, sino de aquellos que dispongan de fuertes capitales y que quieran abordar valientemente la empresa a costa de grandes sacrificios pecuniarios, cultivando por su cuenta y riesgos considerables extensiones de tierra con trigo y maíz durante 2 o 3 años consecutivos para poder sembrar enseguida la alfalfa sola, si no prefieren acompañarla con trigo y maíz. Del Carri continuaba con la explicación de su propia experiencia, afirmando que el sistema por el empleado, aunque francamente distinto en la forma, era prácticamente idéntico en el fondo. Consistía en dividir la tierra en potreros alambrados de 1.600 a 2.000 hectáreas, a su vez subdivididos entre otros de 200 hectáreas, sin alambrado intermedio. Estos lotes se arrendaban a chacareros italianos provistos de elementos y recursos propios, a razón de 4 pesos la hectárea. Por un término de 3 años, el arrendatario contraía la obligación de dejar el terreno sembrado con alfalfa al finalizar el contrato, para lo cual el establecimiento proporcionaba la semilla. ¿Qué ventajas acarreaba a los propietarios el modelo propuesto por Del Carri?
en primer lugar, una disminución del monto de sus inversiones, puesto que solo entregaban las semillas de alfalfa y el chacarero era el responsable de dar, rastrear y aporcar, y luego el resultado final, reemplazar los duros pastos naturales por la tierra alfalfa, el mejor alimento para los vacunos en el que más aceleraba su engorde. En esta relación entre propietarios y arrendatarios hay algunos aspectos que merecen destacarse. Es cierto que, como han sostenido muchos autores, la acumulación de la gran propiedad rural es en relativamente pocas manos y el alto precio de los arrendamientos, como consecuencia de la escasez de tierra y la virtual imposibilidad de comprarlas por parte de los chacareros o aspirantes a hacerlo, constituyeron un freno al desarrollo del sector y un límite a la colonización agrícola. En la burguesía terrateniente argentina, Jacinto Odón resume esta posición señalando que los campos de aquellos señores solo estaban tan poblados de vacas y ovejas o permanecen, lo que es peor, sustraídos a toda producción. En el mejor de los casos, están arrendados a altos precios a agricultores que viven siempre en la inseguridad y muy comúnmente en la miseria. A pesar de las verdades parciales que contienen algunas de estas afirmaciones, es posible que entre los elementos que aceleraron el crecimiento agrícola contasen, paradójicamente, la concentración de la propiedad de la tierra y los nuevos criterios en materia de arrendamientos. En la década de 1890, precisamente, se fue extendiendo el régimen de arrendamiento llamado genéricamente de mediadiería. Cada agricultor se comprometía a entregar al propietario un 30% aproximadamente del producto de la tierra que arrendaba. En consecuencia, desaparecía automáticamente la necesidad de dedicar una parte sustancial de la inversión inicial a la compra de la tierra y la posibilidad de laboreo extensivo, estimulando al chacarero a trabajar la mayor cantidad de tierra a su alcance, sumada a una tecnificación del agro que era en la época comparable a la de Estados Unidos o Canadá. Permitió un gran aumento de la superficie cultivada, lo que implicaba la ya mencionada transformación en los pastos. De este modo, los propietarios no necesitaban realizar altas inversiones. Los arrendatarios, a su vez, disponían de tierra por las que pagaban una renta inferior a los beneficios que obtendrían en su producción, pero sin la enorme erogación de comprarlas a los precios corrientes. El resultado era el mejoramiento de los campos para recibir un ganado distintivo y refinado. Entre 1890 y 1895 se sumaron algunos elementos adicionales. Por ejemplo, el hecho de que el precio de la tierra subiera menos que el de los productos agropecuarios, lógicamente ello implicaba una tendencia a la reducción de los arrendamientos. Jorge Sabato, en su trabajo Notas sobre la formación de la clase dominante en la Argentina moderna, observa que el arrendatario era un capitalista rural. Su característica más típica consistía en que había efectuado inversiones personales en equipos, bueyes y caballos. Además de sus fuertes espaldas, con frecuencia era una persona que poseía suficientes fondos como para comprar una pequeña parcela. La esperanza de aumentar su capital por medio de la agricultura extensiva lo convertía en arrendatario de 200 hectáreas antes que en dueño de 20. Esta suma de factores implica el aumento de las exportaciones de trigo, maíz y lino. En 1890 las ventas de trigo al exterior no alcanzaban a 10.000 pesos oro. En el año 1900 llegaban a casi 50.000 pesos oro. Los 8.000 pesos oro que devengaba la exportación de maíz en 1890 se convirtieron en 13.000 en 1899. Y en un decenio, los pocos más de 1.000 pesos oro del lino se habían multiplicado por 10. Esto, ténganse en cuenta, con precios que fueron declinando desde 1892 hasta el fin del siglo, como lo señala Roberto Cortés Conde en la Argentina del 80 al centenario. La Argentina se convertía con rapidez en un país básicamente exportador. Ya en 1892, la mitad de la cosecha de trigo se destinaba al exterior. El economista Carlos F. Díaz Alejandro, basándose en cálculos de Hertog L. Diegues, destaca que entre 1890 y 1898 la tasa promedio de crecimiento anual del volumen de exportaciones fue de 6,2%, ritmo increíblemente alto que no fue superado antes ni lo sería después. En los primeros 5 años de la década,
Más de 2 millones de hectáreas se agregaron a la producción, y en 1895 existían más de 100.000 establecimientos dedicados a la producción agrícola o ganadera, y en algunos casos a ambas a la vez. No es de extrañar entonces que en la época en que todavía se hacían sentir las secuelas de la crisis de 1890, la actividad rural fuese vista como providencial contrapeso, un rompeolas de la grave situación. Es probable que en aquellos años se haya elaborado intuitivamente esa creencia popular tan extendida y persistente, la opinión de que un par de buenas cosechas soluciona cualquier problema en la Argentina, o que se hubiera hecho más nítida la latente rivalidad entre ciudad y campo y campaña, que ahora podía basarse aparentemente en los desaguisados perpetrados por los hombres de la ciudad con su afán de lujo y especulación, solucionados finalmente por los hombres de campo con su laboriosidad y su sencilla confianza en el trabajo de todos los días. Como en todos los estereotipos sobre los cuales se basan las creencias colectivas, había algo de cierto en estas imágenes simplistas e ingenuas que se apoyaban en el contacto de la vida ciudadana con la vida en el campo, y atribuían a estas virtudes salvadoras o regeneradoras. Después de todo, era la reivindicación de ese gran recurso natural. La tierra, que la providencia había otorgado a los argentinos, despreciada y mal trabajada durante tantos años, y ahora salía al rescate del país entero.